Bien, continuando con nuestras clases teóricas introductorias a la neurofarmacología, vamos a dar inicio ahora a nuestro último encuentro que tiene que ver con la transmisión serotoninérgica. Nosotros ya hemos recorrido la transmisión dopaminérgica tomando a los antipsicóticos y a los antiparkinsonianos como modelo, la transmisión GABAérgica, hablamos de los ansiolíticos y también de los fármacos antiepilépticos, y ahora nos toca la transmisión serotoninérgica, en donde vamos a tocar fuertemente el tema de antidepresivos, y sin antes dejar de recordar la importancia que tiene volver a encontrarse con el 3T de neurociencias para poder repasar puntualmente el tema de la bioelectricidad y la neurotransmisión. Tienen un video muy interesante que lo propone la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la UDELAR, la Universidad, la Facultad de Medicina de Uruguay, donde vuelve a hacer este repaso de los neurotransmisores, los criterios para ser considerado un neurotransmisor, la clasificación de los neurotransmisores como monoaminas, los aminoácidos, y va tomando los sistemas serotoninérgico, en este caso que vamos a hablar nosotros, y va mostrando, ¿no?, la ubicación anatómica, las proyecciones que tiene hacia la corteza, el hipotálamo, el sistema límbico, las funciones en donde está relacionado, y este dato puntualmente del sistema serotoninérgico que no solo está en el sistema nervioso central, también lo tenemos en el sistema nervioso gastrointestinal, en el sistema digestivo. Entonces el capítulo 13 del libro de Goodman, que habla de la serotonina y de la dopamina, puntualmente hacemos hincapié en serotonina, 5-HT, 5-hidroxitriptamina, y allí ya nos va mostrando las acciones fisiológicamente hablando a nivel central, en el sistema nervioso central, en el ciclo sueño-vigilia, todo lo que es agresión, impulsividad, y a nivel periférico con las plaquetas, el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal. Entonces, si bien vamos a hablar de neurotransmisión y puntualmente del tratamiento de la depresión, necesitamos recordar la respuesta fisiológica a nuestra serotonina. En el sueño vigilia, en la función cardiovascular, en la termorregulación, en todo lo que tiene que ver con la emesis, la conducta alimentaria, la conducta sexual, la conducta emocional. Entonces, volver a recordar que la serotonina en un 90% está en las enterocromafines gastrointestinales, casi un 10% en mastocitos y plaquetas como gránulos de almacenamiento, y ese poquito del sistema nervioso central, puntualmente el cerebro y la médula espinal, puntualmente los núcleos del ráfelo, la parte del rafe medio, y ver por qué se llama serotonina. Bueno, porque derivado del triptofano, y la hidroxitriptofan, el HT, hacia el nombre. De hecho, si ustedes ven en el libro, pueden ir viendo que el metabolismo final de la serotonina es la melatonina. Entonces, volver a encontrarnos con la fisiología, volver a encontrarnos lo que aprendimos en neurociencias nos sirve un montón para farmacología, para poder encontrar en esos nichos fisiológicos donde actuarán nuestros medicamentos, ¿sí? Entonces, en esa respuesta serotoninérgica, ¿sí?, cómo se desencadena el potencial de acción, cómo sale por exocitosis a la sinapsis, cómo tiene sus receptores en la membrana, en la célula postsináptica, y cómo existe la recaptación, ¿sí?, a través de la proteína transportadora, el CERT, cómo recapta la serotonina y cómo esa serotonina que ingresa nuevamente termina de metabolizarse por la MAO. Entonces, para nosotros esto es re importante, poder recordar, entender y consolidar esta información, porque la proteína transportadora de recaptar la serotonina viene a ser nuestra vedette, dado que los antidepresivos, tanto los inhibidores, bueno, ahora lo vemos más adelante, todos actúan a ese nivel. De hecho, esta proteína también las tiene las plaquetas. Digo, si uno toma un inhibidor de la recaptación de serotonina, también afecta la funcionalidad de esa plaqueta, ¿sí? Entonces, esos receptores de serotonina, ¿qué tienen de destacado? Son el grupo más grande, la familia más grande de receptor neurotransmisor. Son 7 grandes familias, 7 grupos, todos son asociados, relacionados con la proteína G, excepto el receptor tipo 5, la familia tipo 5, que es un canal iónico. Van a encontrar los gráficos, ¿no?, la familia de receptores, estas 7 familias, en donde todas son excitatorias, todas desencadenan un potencial excitatorio, excepto la familia 1 y la familia 5,
Y la familia 3, como decíamos, es un canal, ¿sí? Es un canal iónico, ¿tá? No está ligado a proteína G. En el libro ya se encuentran con algo mucho más detallado, dado que cada familia hay subtipos. De hecho, en la familia 1 tiene 5 subtipos de los que se conocen hasta ahora, ¿no? La familia 2 hay 3 subtipos. La familia 3 dijimos que son los canales, ¿sí? Entonces, hasta la fecha se conocen 14 receptores asociados a la serotonina, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en las plaquetas? ¿Qué hace la serotonina y las plaquetas? Bueno, las plaquetas no sintetizan serotonina, o sea, la tienen que captar y la almacenan en gránulos, ¿sí? Cuando pasan por las enterocromafines del gastrointestinal, tuki, captan y almacenan en los gránulos la serotonina. ¿Para qué? Para cuando estén frente a un endotelio lesionado, esa plaqueta va a liberar las sustancias proagregantes, que lo vimos cuando vimos anticoagulantes, el sistema cardiovascular, y la serotonina. ¿Qué va a hacer esa serotonina? Hace sobre otras plaquetas la agregación débil, sobre el músculo liso vascular esa vasoconstricción, y en el endotelio favorece la producción de óxido nítrico, o sea, produce la vasodilatación. Entonces, cuando uno ve la influencia local, solamente local, que tiene la serotonina a través de la plaqueta, puede comprender que según el tipo de receptor va a generar una respuesta. Si trabaja sobre el receptor 1, es esta liberación endotelial que decíamos que provoca vasodilatación, mientras que si actúa sobre el receptor 2 está provocando la vasoconstricción. Bien, eso a nivel serotonina y plaquetas. Ahora, serotonina y sistema cardiovascular, vasoconstricción. Vasoconstricción es plácnica, renal, pulmonar, cerebral. Es sinotrópico, es cronotrópico positivo porque actúa simultáneamente en los varo y en los quimiorreceptores. El 5H3 en las terminales del vago hace el reflejo de Besot-Herrich, que es bradicardia, hipotensión extrema. Y también la serotonina amplifica la contracción generada por la adrenalina, la angiotensina y la histamina. O sea, la serotonina como neurotransmisor es clave a nivel cardiovascular. Y a nivel gastrointestinal, como dijimos, es donde mayor concentración de serotonina tenemos, ¿sí? Se sintetiza y se almacena en la mucosa gastrointestinal, gástrica e intestinal. El estiramiento va a causar la liberación de la serotonina, que va a entrar por vena porta y va a ser metabolizada, como ya sabemos, por la monoaminoxidasa. El receptor 3 a nivel gastrointestinal y a nivel sistema nervioso participa de la respuesta emética. De ahí que sus antagonistas farmacológicos, los famosos cetrones, son los que vimos cuando estudiamos sistema gastrointestinal, el ondansetron como antiemético. Vamos poco a poco tratando de ensamblar, integrar, ¿no? Siempre decimos, farmacología es acumulativa. Si bien la dividimos en módulos y tratamos de esquematizarla, es acumulativa. Hoy estamos como cerrando el circuito de aquello que vimos en cardio, de aquellos que vimos en gastrointestinal, y hoy sí la serotonina como vedette a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Que participa en el sueño, en la cognición, en la percepción sensorial, en la actividad motora, en la termorregulación, en el estado de ánimo, el apetito. Bueno, tenemos neuronas serotoninérgicas principales. ¿En dónde? En la parte ventral, en los núcleos del RAF, y de allí se proyectan tanto al cerebro como al cerebelo y la médula espinal, ¿sí? Entonces, entendida su anatomía, su fisiología, ¿sí? Sabemos que esos receptores están trabajando y están en relación directa con un montón de estructuras químicas. También dentro de los grupos de los medicamentos vamos a ir entendiendo si se unen al receptor en forma agonista, antagonista, si es agonista parcial, o se inhiben al recaptador, al transportador. Entonces, según el mecanismo de acción, según donde actúen esos grupos de fármacos, voy a tener determinada efecto clínico. También sabemos que la serotonina es clave en la patogénesis de la migraña. Por eso tocamos a esta patología en este teórico también, porque es en el único lugar donde vamos a ver cómo se desarrollan medicamentos propios para el tratamiento de la migraña. Pero
Volviendo al razonamiento, al proceso razonado de la terapéutica, siempre tenemos que definir el problema de salud. O sea, definamos migraña, no dolor de cabeza, definamos migraña. Migraña es una patología que puede afectar hasta el 20% de la población, es un gran síndrome neurológico específico, tiene manifestaciones que pueden ser con aura, sin aura, pero no es una cefalea. ¿Está? Entonces, cuando yo defino el problema de salud y estoy frente a una migraña, ¿sí? Recién allí voy a ver cuáles son los grupos farmacológicos que existen para su tratamiento. Uno de ellos son los triptanos. Y dentro de los triptanos, el que tocamos, el que nombramos es el sumatriptán. Está diseñado para el tratamiento agudo de la migraña, ya sea con aura o sin aura. Va a disminuir el estado nauseoso, el estado de los vómitos, actúa sobre los receptores de la familia 1. Todos no, 1B y 1D, que son los encargados de la vasoconstricción cerebral y de liberar, obviamente, neuropéptidos inflamatorios. La presentación que tiene sumatriptán puede ser subcutánea, vía oral, puede ser también en aerosol nasal, se metaboliza en hígado, se excreta por riñón y sí o sí tenemos que recordar que son solamente para el tratamiento agudo, no son para la profilaxis de la migraña. Tienen dosis máximas, no se pueden utilizar dentro de las 24 horas que se haya utilizado otro fármaco, tienen muchas reacciones adversas, puede desencadenar un síndrome serotoninérgico, por ende el uso de triptanos tiene que ser bajo estricto control. Tiene muchísimas contraindicaciones como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periféricas, migrañas hemiplégicas, hipertensión no controlada, o sea, son de uso, de uso bien supervisado, ¿no? Y empezamos a encontrar, buscando el fármaco sumatriptán como principio activo, si existen fármacos en Argentina. Y sí, existen. Entonces, ya nos vamos familiarizando con los nombres, porque vamos a ver que nos puede sonar el migratriptán, no es el migral que todos conocemos, que ahora lo vemos en el próximo grupo de alcaloides ergot. ¿Quiénes son los alcaloides ergot? El ergot es un producto que surge del hongo, del Claviceps purpurea, que crece en el centeno y otros granos. Puntualmente este grupo, de que le llamamos cornezuelos, derivado del cornezuelo de centeno, es una gran variedad de compuestos, todos tienen el mismo núcleo, el núcleo de ergolina, que produce este hongo, es un hongo que infecta la planta de centeno, ¿sí? Otros granos más, pero puntualmente allí. Entonces, estos cornezuelos, estructuralmente, químicamente hablando, son muy parecidos a los neurotransmisores, norepinefrina, dopamina y serotonina. Entonces, los alcaloides del cornezuelo, que son muy similares a los neurotransmisores, cuando los miramos, tenemos el grupo amínico, la metisergida, el ácido lisérgico, el LSD, ¿sí? Y los peptídicos, la ergotamina, la bromocriptina, la cabergolina, les van sonando porque son fármacos que empezamos a nombrar en la primera parte cuando hablábamos de la farmacovigilancia. Puntualmente los alcaloides ergot son muy variados sus efectos porque son agonistas, antagonistas parciales de todo este grupo de receptores, tanto de la serotonina, dopamina, adrenérgico, como decíamos, por ende, tienen un sinnúmero de síntomas que pueden provocar, ¿sí? ¿Qué nos interesa a nosotros? Hablar, ¿sí?, de la ergotamina, porque acá es donde a ustedes les va a sonar el nombre del fármaco muy utilizado, que tenemos que verdaderamente estar bajo el diagnóstico de una migraña para verdaderamente utilizarlo y no como se lo utilizan a diario. Esa sería como una especie de introducción entendiendo a la serotonina como neurotransmisor, pero no puntualmente a nivel de salud mental, como lo propone el libro, como lo propone la Organización Mundial de la Salud, entendida como depresión, y esta neuropsicofarmacología como concepto básico que entramos en la neurotransmisión serotoninérgica es la que vamos a ver en el capítulo 15 del libro, ¿sí? Todo lo que es serotonina está en el capítulo 13. Ahora nos entramos de lleno al capítulo 15, en donde sí hablamos del tratamiento de la depresión, o sea, la neurotransmisión serotoninérgica puntualmente como proceso razonado ahora de la depresión. ¿Y qué es la depresión? Es un síndrome caracterizado por la presencia durante un periodo mayor a 2 semanas de varios síntomas, ¿sí? Es un síndrome, tiene varios síntomas y signos.
tristeza, melancolía, disminución del interés, de la capacidad de disfrutar, el lentecimiento del pensamiento, dificultad para concentrarse, ideas de desesperanza, hipocondrías, ideas suicidas, pérdida de aumento de apetito, alteraciones del sueño. O sea, vamos viendo cómo se compone el cuadro de depresión, pero también como médicos generales y también como veníamos aprendiendo, por ejemplo, cuando estudiábamos los dilemas al final de la vida, también tenemos que reconocer la fase de duelo como algo que hay que procesar como ser humano. Esas 5 fases del duelo donde el ser humano pasa por la negación, por la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que necesitamos transitarlas, no hay que medicalizarlas. Ahora bien, si estoy frente a un trastorno depresivo o un trastorno mental que yo necesito medicar, perfecto, hay un grupo grande de fármacos que vamos viviendo ahora que antes eran del dominio netamente de la especialidad de psiquiatría y ahora se han ido corriendo, incluidas hasta la atención primaria de la salud, para comenzar con estos tratamientos. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de fármacos antidepresivos? De momento vamos a nombrar 6 grandes grupos: los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores no selectivos, por tanto, de la captación de serotonina y norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos, los antidepresivos heterocíclicos atípicos, antagonistas del receptor de la serotonina y los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO. Esos son los grandes grupos. Ahora bien, ¿qué fármacos hay en esos grupos para que vayamos familiarizando la escucha de los inhibidores de la recaptación de serotonina? Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram. De los inhibidores no selectivos de la recaptación, venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina. Los tricíclicos, amitriptilina, descipramina, imipramina. Los atípicos, bupropión. Los antagonistas del receptor, trazadona, nefadona. Y los IMAOs, ahora los vamos a clasificar, que algo ya veníamos mirando cuando vimos antiparkinsonianos. Bien, a grandes rasgos los antidepresivos, ¿cuál sería el mecanismo de acción? El nombre lo dice, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si inhiben la recaptación, se van a meter con el transportador, el CERT. Los no selectivos y los tricíclicos inhiben tanto el CERT como el NET, ¿sí? El transportador de la norepinefrina. Los antagonistas del receptor de serotonina, como su nombre lo indica, antagoniza el receptor. ¿Cuál? Todos no, el tipo 2. Y los IMAO inhiben la enzima monoaminoxidasa. ¿Cuántas tenemos? La A y la B. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo el mecanismo de acción de cada uno, si yo vuelvo a esta sinapsis, veo lo presináptico, cómo se libera la norepinefrina y ella cómo actúa en sus receptores o se recaptura por el NET. Y veo cómo se libera en una neurona serotoninérgica la serotonina y ella se va a actuar a los receptores o se recaptura a través del SER. Y allí los grandes grupos de fármacos, ¿sí? ¿Dónde actúan los grandes grupos de fármacos? ¿Está? Bien. Entonces, todo el gran capítulo de antidepresivos, sí, va a tener usos terapéuticos netamente de la especialidad de psiquiatría, trastornos depresivos mayor, trastornos afectivos bipolar, trastornos de la ansiedad, todos los trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de dolor crónico, ¿sí? Y hay otras patologías que también vamos a ir viendo, pero es un gran grupo de fármacos que también se utilizan para un gran grupo de enfermedades, ¿sí? Entonces, inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿qué tengo que saber como perfil? Todos tienen un perfil muy similar. La fluoxetina es la que se destaca porque tiene una semivida súper prolongada, porque su propio metabolito es activo, la norfluoxetina. Reacciones adversas son bien tolerados, pero pueden provocar cefalea, disfunción sexual hasta en un 40%, irritación gástrica, alteración de peso, estimulación, apatía, el síndrome de rebote por supresión aguda. Acá puede haber hemorragias por esto de que se bloquea también el receptor de recaptación de serotonina de la plaqueta. En caso de sobredosis y toxicidad puede generar convulsiones. Se ha visto en los grupos de pediatría, infancia, adolescencia y también adultos jóvenes un mayor riesgo de ideas suicidas. Como interacción inhibe la CYP2D6, aquellos medicamentos que se metabolicen aquí pueden ser potenciados en su efecto.
El síndrome serotoninérgico es raro, pero de presentarse es fatal, ¿sí? Vamos con los no selectivos. ¿Quiénes son acá? Venlafaxina, desvenlafaxina, la duloxetina. Inhiben a los dos tipos de transportadores. Entonces, va a mejorar la neurotransmisión tanto serotoninérgica como noradrenérgica. Reacciones adversas, las mismas que los inhibidores de recaptación de serotonina, pero le sumo los efectos noradrenérgicos. O sea, puede aumentar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, generar insomnio y ansiedad. Puntualmente de todo este gran grupo nos interesa hablar un poquito más de la duloxetina, porque también van a ver que se utiliza cuando cursen neurología, en cuarto o quinto año ya, el tema de tratamiento para las fibromialgias, tratamiento para el dolor neuropático secundario, neuropatía periférica. ¿Sí? Entonces de la duloxetina tenemos que acordarnos un poquito más. Su metabolismo se afecta cuando hay disfunción hepática, si bien la hepatotoxicidad es rara. Habría que evitarlo en el embarazo, en la lactancia, ¿sí? Afecta la capacidad de conducir y este fármaco produce reacciones de fotosensibilidad. Por ende, los pacientes que se les indican y lo consumen deben ser avisados de la fotosensibilidad del producto. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, ¿qué podemos decir? Que son liposolubles, que tienen semividas muy prolongadas, que estas aminas terciarias, al desmetilarse, ¿sí? Originan metabolismos activos, o sea, aminas secundarias. Entonces, estos fármacos necesitan un dosaje de sus concentraciones plasmáticas, no solo para vigilar la adherencia, sino también para evaluar la toxicidad. Tiene riesgo de sobredosis, tiene riesgo de interacciones, sobre todo con el alcohol, y al tocar a tantos receptores tenemos muchos efectos adversos. No son los fármacos de primera línea para una depresión. Entonces, al tocar los receptores de la histamina provoca también sedación, aumento de peso, hipotensión, potencia, todo lo que sean depresores del sistema nervioso. Al tocar los muscarínicos genera boca seca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento, disfunción de la memoria, taquicardia. Al tocar los receptores adrenérgicos, hipotensión postural, la taquicardia refleja. ¿Sí? Entonces, son muy promiscuos, sería en su contacto con los receptores y por ende tienen reacciones adversas mucho más floridas. ¿Qué pasa con los antagonistas del receptor de la serotonina? Que en este grupo entra la trazadona y la nefazodona. Son fármacos muy sedantes, ¿sí? Muy sedantes. Pueden provocar hipotensión postural, sobre todo en personas mayores. A nivel de efectos a nivel sexual se han reportado por trazadona priapismo y por nefazodona hepatotoxicidad. No son fármacos muy utilizados, pero es un grupo diferente en donde actúa como antagonista del receptor. De entre los heterocíclicos atípicos, ¿a quién queremos destacar aquí? Al bupropión. ¿Por qué? Independientemente de todo el mecanismo de acción, ¿no? Que toca todos los receptores, toda la neurotransmisión noradrenérgica, dopaminérgica, inhibe el NET, inhibe el DAT, participa también en la liberación presináptica de estos neurotransmisores. Es un fármaco que se utiliza para la cesación tabáquica, ¿sí? Es un fármaco de primera línea para la cesación tabáquica. También se lo utiliza en dolor neuropático, también se lo utiliza como off-label combinado con otros inhibidores de la recaptación de serotonina para fortalecer o robustecer la respuesta antidepresiva, pero es un uso off-label. Aquí el bupropión nos interesa como antidepresivo heterocíclico atípico por ser un fármaco de primera línea cuando se accede al tratamiento integral para dejar de fumar. Dentro de los IMAOs sí nos suena la monoaminoxidasa, esos reficio, la monoaminoxidasa, que son estas enzimas mitocondriales, tanto la A como la B, que se encargan de destruir, de protegernos de todas aquellas minas biogénicas que entran por la dieta. Entonces están en el tracto gastrointestinal, están en el hígado y también están en las terminales nerviosas presinápticas. Entonces todos aquellos neurotransmisores monoamino, ellas lo van a metabolizar. La MAO-A preferentemente está metabolizando serotonina y norepinefrina. También lo puede hacer con la dopa. También puede metabolizar dopamina. Pero está preferentemente mirando la MAO-A, serotonina, norepinefrina. Y la MAO-B, serotonina y dopamina, preferentemente. Y de ahí seguramente se van a recordar que este mecanismo de acción, que es irreversible, disminuye la capacidad para metabolizar todas estas aminas, las propias y las ajenas. Por eso, en el caso de estar consumiendo MAO, puedo desencadenar con el consumo de productos que tengan ricos en tiramina una crisis hipertensiva. Seguramente se recuerdan de la seleginina
como fármaco de este grupo. ¿Por qué? Porque la vimos cuando estábamos cursando la parte de antiparkinsonianos, ¿sí? Son eficaces para la depresión, sí, pero son eficaces en el sentido de que pueden ser utilizados, pero raramente se lo utilizan, dado que tienen mucha toxicidad, muchas interacciones con medicamentos y con alimentos, por ende, no serían fármacos de primera línea. Los tenemos que nombrar, sí. La tranilcipromina, ¿sí? Como fármaco podemos nombrarlo. ¿Se usa? No. La seleginina es de grupo, sí, pero específicamente a dosis bajita, es específica de la MAO-B. Por eso tiene su lugarcito en la terapéutica, la seleginina, ¿sí? Vienen parches, en Argentina no hay, pero vienen parches para el tratamiento de la depresión. Bueno, y recordar una vez más que al final del capítulo tenemos los cuadros, ¿sí? Acá tienen todos los inhibidores de la recaptación de serotonina con el uso terapéutico en puntos y la farmacología básica, o sea, podemos utilizar esto para completar los cuadros de la tabla multiatributo. Lo mismo para los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. También lo van a encontrar con los antidepresivos tricíclicos, los atípicos, los IMAOs y los típicos, ¿sí? Bien. Un poquito rápidamente, no lo tenemos para el trabajo práctico, pero sí lo tendríamos que nombrar como drogas antirrecurrenciales, que hemos visto, el valproico, la lamotrigina. Bueno, como drogas antirrecurrenciales tenemos al litio, ¿sí? Con su mecanismo de acción, tanto en el espacio sináptico como a nivel postsináptico. Entonces, simplemente, ¿qué podemos decir del litio? Se utiliza para la profilaxis y el tratamiento de la manía, para todo lo que es desorden bipolar, como terapia concomitante de aquel paciente que tiene una respuesta incompleta de una depresión aguda de un desorden bipolar, como profilaxis de la depresión recurrente. También se usa para aumentar los efectos de otros antidepresivos, pero ¿qué pasa? Necesitamos dejar en claro que el litio como fármaco que está presente, ahí está su ficha técnica con toda la descripción de sus indicaciones terapéuticas aprobadas, sus advertencias, tiene problemas. ¿Y cuál es el problema? Que puede afectar no solo la función tiroidea, que requiere hacer evaluación cada 6 meses, también la función renal, que se requiere hacer evaluación al comenzar cada 6 meses o más frecuentemente si el paciente tiene algún daño o si consume concomitantemente fármacos que pueden dañar la función renal. Siempre hay que evaluar la necesidad de continuar o no el tratamiento. Recordar que requiere hacer dosajes, uno necesita, tiene un rango terapéutico tan estrecho y una toxicidad tan alta que la sobredosis puede ser mortal, que yo necesito realizar sí o sí dosajes. Bien, listo. Este es el trabajo práctico que van a desarrollar el día jueves. La idea es que puedan ir armando sus gráficos, sus tablas multiatributos para contener la información y ya ir cerrando, en este caso, todo lo que es la neurotransmisión serotoninérgicas, ¿sí? Muchas gracias.